Saludos hermanos, bienvenidos todos a estos servicios de día sábado. En esta oportunidad vamos a estudiar un mensaje basado en el Salmo 91. Así que desde ya los quiero invitar a que abran sus Biblias, que vayan buscando el libro de Salmos en el capítulo 91. Y los quiero invitar, hermanos, a que reflexionemos sobre algunas cosas que nos dice aquí el Salmo 91, cosas muy importantes y muy atingentes también a todas las cosas que han estado sucediendo en este último tiempo, diría yo, hace ya casi 2 años o más de 2 años, en todo el mundo, y todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. El tema más importante que hay hoy día en tendencia en los noticieros, ¿cierto?, en todas partes, y que por supuesto que a nosotros como Iglesia de Dios o pueblo de Dios nos ha tocado y de alguna manera nos ha afectado, ya sea en términos de salud o en otros aspectos de nuestras vidas. Puede ser en un aspecto laboral o en el aspecto económico. Ha sido una prueba difícil para todos nosotros, que hemos tenido que enfrentar y que hemos tenido que resistir hasta este punto, por las convicciones que cada uno de nosotros tenemos, que nos da la palabra de Dios. Entonces quiero invitar a los hermanos a que vayamos al Salmo 91 y vamos a leer aquí desde el versículo 1. Voy a leer este salmo desde la traducción de la versión fiel, como dice la versión fiel. Salmo 91, versículo 1 dice: el que vive en el lugar secreto del Altísimo permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confiaré. Ciertamente, Él te librará de la trampa del cazador de aves y de la pestilencia destructora. Y quiero que nos detengamos un poquitito acá y que reflexionemos un poco de las cosas que han estado pasando en estos últimos años, 2 años, de lo que hablábamos recién, cómo esto nos ha afectado a cada uno de nosotros, y ya sea a través de una prueba, ya sea económica o dificultades en el trabajo, o directamente siendo afectados por esta enfermedad, por esta infección. Y aquí se nos hace una referencia en el versículo 3 a una pestilencia destructora. Todo esto cuando comenzó, como lo presentaron los medios, ¿cierto?, es que era algo muy destructor, algo que estaba causando fallecimientos a gran escala a nivel mundial. Y todas las decisiones que se tomaron después de eso a nivel mundial fueron basados, ¿cierto?, en esa información. Lo podríamos tomar como una pestilencia destructora desde ese punto de vista. Y aquí lo que nos está diciendo el Salmo 91 es que aquellos que viven en el lugar secreto del Altísimo van a ser librados de esto, van a ser guardados, protegidos. Si leemos de nuevo el verso 3, dice: Él te librará de la trampa del cazador de aves y de la pestilencia destructora. Y si nos ponemos a pensar, y a raíz, ¿cierto?, de esta enfermedad, de esta infección que se presentó hace ya un par de años, muchas personas empezaron a buscar en la palabra. No sabemos cuántas, pero muchas personas sí empezaron a buscar un refugio. El miedo generalmente a las personas las hace reaccionar para buscar algún tipo de refugio para poder ser librado de esas situaciones de peligro. Entonces, muchas personas reclamaban las promesas de la Biblia. Y muchos predicadores decían: lea el Salmo 91, apóyese en el Salmo 91,
porque aquí está la promesa que el Padre, el Señor, Dios, le va a librar a usted, lo va a proteger de esta pestilencia destructora. Y muchas personas se aferraron a esto, y se aferran a esto todavía, y todos nos aferramos ciertamente a estas promesas, pero hay algo aquí que está quizás pasado por alto, y que a primera vista no nos damos cuenta, y que es necesario que nosotros podamos entender. Esta promesa no viene porque sí, esta promesa no viene simplemente por leer lo que dicen estos versos y lo que dicen los versos que siguen también. No viene solamente por eso, no viene solamente por tomar la Biblia también como hay muchas personas hacen, y abrir en la página del Salmo 91 y dejar esta Biblia abierta, ¿cierto? En algún lugar de la casa o cerca de tu cama o de tu habitación, porque de esa manera se va a cumplir esta promesa, ¿cierto? Como que la palabra protege por sí misma. Si leemos en el versículo 4, nos da una clave muy importante de cómo viene esta promesa a nosotros y que es necesario que la podamos entender. En el versículo 4 dice, te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas tendrás refugio. Y luego dice, y aquí está la clave de esto, dice, su verdad, y así es como está la versión fiel, su verdad será tu escudo y defensa. En la versión Reina Valera dice, escudo y adarga es su verdad. Y estuve buscando porque no sabía lo que era una adarga. Y adarga es como un escudo de cuero, como que tiene una forma de corazón y que usaban los soldados de la guerra en la antigüedad. De todas formas es una defensa, es un medio de defensa para protegerse. Pero aquí se nos dice que su verdad va a ser nuestro escudo y nuestra defensa. Pero si no leemos esta parte o la pasamos por alto, no entendemos, no podemos conectar realmente cómo nosotros podemos acceder a estas promesas que están en el Salmo 91. Y es muy importante, porque aquí está hablando de la verdad, aquí está hablando de su verdad, la verdad de Dios, la verdad del Padre. Entonces quiero que reflexionemos un poquitito acerca de esto y que veamos la importancia que tiene para nosotros, como creyentes, como pueblo de Dios, iglesia de Dios, de que estemos realmente en esta verdad, para que esta verdad pueda ser nuestro escudo, nuestra defensa. Ahora, ¿quiere decir eso que Dios es incapaz de sanar a una persona o de proteger a una persona que no esté en la verdad? No es que Dios sea incapaz de hacer eso. Ciertamente lo puede hacer y Dios es movido en misericordia en muchas oportunidades por el clamor de las personas, por la humillación de las personas. Pero lo que nos está diciendo esto, con respecto a la verdad, a nosotros nos está dando una garantía de que tenemos esta promesa, que no es algo fortuito, que no es algo que tengamos que ir e implorar y suplicar de una manera extensa para tratar de alcanzar esto, sino que la verdad ya de por sí nos garantiza este escudo y esta defensa, como dice acá, de las promesas que están aquí en el Salmo 91 y de todas las otras cosas que siguen después de los versículos más adelante. Entonces, veamos a grandes rasgos, y yo sé que lo hemos visto varias veces, pero refresquemos entonces qué es la verdad. ¿Qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios, acerca de qué es la verdad? Y la escritura más común, ¿cierto?, a la que podemos ir es Juan 17:17. Vamos rápidamente a Juan 17:17. Juan capítulo 17, versículo 17, nos dice, santifícalos en tu verdad, en las palabras de nuestro Señor, de nuestro Mesías. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces ya con esta declaración ya tenemos una definición
básica, clara y simple acerca de lo que es la verdad. Tu palabra es verdad. Es como una ecuación. Reemplazamos el es por una igual. Tu palabra igual verdad. Ambas cosas son lo mismo. Verdad, palabra de Dios, verdad de Dios, palabra. Son sinónimos, son idénticas. La palabra de Dios es la verdad. Y nosotros hoy día tenemos la palabra de Dios de una forma escrita, que hemos recibido y que se nos ha entregado, y que nosotros hemos creído y hemos aceptado como la revelación de Dios al hombre, a la humanidad en general, inspirada por Dios, por el Creador, el sostenedor de todas las cosas, quien hizo los cielos, la tierra, el mar, los océanos, todo lo que hay en ellos, todas las cosas que existen, y quien sostiene todas las cosas hasta el día de hoy, como dice en otra parte, que Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Ese Dios, el único Dios verdadero, como lo identifica nuestro Mesías, ese es el Dios que nos ha dado su palabra, como un testimonio y como un manual, algunos dicen como un manual, para que nosotros podamos conocer y para que nosotros podamos cambiar nuestras vidas y podamos vivir conforme a su revelación. Vamos a ver otra definición de verdad en el Salmo 119, y vamos a ver de dónde sacó Cristo estas palabras, de dónde las sacó. Salmo 119, 160, en la versión Reina Valera dice, Salmo 119, versículo 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, cuando Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Él no sacó eso de su imaginación, ni vino con una doctrina nueva. Él se estaba basando en este salmo. Y este salmo, a mi modo de ver, es un salmo profético, no solamente declaraciones lindas o bonitas acerca de la ley de Dios o la palabra de Dios, sino que es un salmo profético que muestra cómo iba a ser el mismo corazón de Cristo, el mismo corazón del Mesías. ¿Cuál iba a ser su anhelo, su deseo hacia lo que era la palabra de Dios, la ley de Dios? Entonces de aquí lo saca y dice, la suma de tu palabra es verdad, o sea, toda tu palabra, de principio a fin, es verdad. Retrocedamos unos versículos más atrás aquí en este mismo Salmo, que dice, el versículo 142 de este Salmo 119 dice, tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. Aquí nos da como otra definición, ¿cierto? Y esa palabra ley, que se traduce como ley en la Reina Valera, y las traducciones en español es la palabra hebrea Torá. Y la Torá no es solamente un conjunto de reglas o de leyes o regulaciones. La Torá es una instrucción de vida. Así la percibían los hebreos. Así la percibía el pueblo de Israel cuando el Eterno se reveló a ellos y les entregó la Torá como una instrucción para ellos, para conducir sus vidas y para poder tener una relación con el Eterno Dios. Entonces aquí vemos que la ley de Dios o la Torá de Dios es la verdad. Entonces podemos meter a esta ecuación la Torá, perdón, la palabra de Dios es la verdad, la ley de Dios es la verdad. Y si avanzamos unos versículos más adelante, en el versículo 151 de este mismo Salmo, dice, cercano estás tú, oh Eterno, y todos tus mandamientos son verdad. Entonces aquí también lo incluimos en la ecuación. Tus mandamientos son verdad. Y obviamente que los mandamientos forman parte de la Torá o de la ley de Dios. Es como esta teoría de los conjuntos, ¿cierto? Pues vendría a estar como dentro de algo más grande y esto está dentro de otra cosa más grande todavía, que es la palabra de Dios y que es la suma de la palabra de Dios. Entonces tenemos todas estas definiciones que nos da la misma palabra de Dios, la misma Biblia acerca de lo que es la verdad. Entonces cuando pensamos
en el Salmo 119 que leímos en un comienzo, de que su verdad será nuestro escudo y nuestra defensa, entonces tenemos que pensar en la palabra de Dios. Tenemos que pensar en la ley de Dios. Tenemos que pensar en los mandamientos de Dios, en todo lo que Dios ha dicho, en todo lo que Dios ha revelado y ha manifestado a la humanidad acerca de Él. Entonces, ya que tenemos la palabra de Dios y sabemos lo que constituye la verdad para nosotros, y cuando el Eterno nos dice su verdad, que su verdad va a ser nuestro escudo y defensa, entonces ya sabemos que es su palabra. Y ya sabemos que Él se está haciendo referencia a lo que Él nos ha entregado hoy día como su palabra. Pero, ¿cómo entendemos esta palabra de Dios? Basta simplemente con, no sé, comenzar a leer, ¿cierto? Y empezar a interpretar las cosas como a mí me parece. Basta simplemente como con querer yo deducir lo que Dios dice a mi manera, o tiene que ser a una manera específica. ¿Cómo importa? La pregunta es, ¿importa realmente cómo interpretamos la palabra de Dios? Entonces vamos a ver, como primera cosa, en segunda de Timoteo capítulo 2, vamos al Nuevo Testamento, y vamos a pasar, digamos, yo diría la mayoría del mensaje, o todo el mensaje en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es nuestra instrucción de cómo interpretar el Antiguo Testamento. Entonces, en 2 de Timoteo capítulo 2, aquí nos dice el apóstol Pablo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14 dice, mira que ellos permanezcan atentos a estas cosas, pidiéndole sinceramente, a la vista del Señor, no pleitear sobre palabras que no son provechosas en ninguna forma, sino que llevan al trastorno de aquellos que oyen. Entonces, aquí hay palabras sobre las que el Señor nos dice que no tenemos que pleitear, y obviamente esas son nuestras palabras. Esas no están dentro de la ecuación que hablábamos recién, que era la verdad. Están dentro de otra ecuación, ¿cierto? Son nuestras palabras, son mis palabras, tus palabras, las palabras de fulano, y que nos dice que no debemos de pleitear sobre esas cosas. Entonces, en el verso 15 nos dice qué es lo que tenemos que hacer. En vez de eso, dice, en la versión fiel dice, estudia diligentemente. En la Reina Valera dice, procura con diligencia para mostrarte a ti mismo aprobado hacia Dios, no hacia los hombres, hacia Dios, porque ahí está nuestro refugio, ¿cierto? Que es lo que leímos en el Salmo 91. Un obrero que no necesita ser avergonzado, dividiendo correctamente la palabra de la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Aprender a dividir correctamente la palabra de la verdad, y aquí Pablo nos hace énfasis en la verdad, porque la palabra de Dios es verdad, que es lo que vimos al principio. Entonces tenemos que dividir correctamente la palabra de verdad, entonces sí importa cómo la interpretamos, no es algo trivial, no es algo que a la vista de Dios es algo sin importancia, o bueno, mientras tengan buenas intenciones, basta y sobra. Tenemos que dividir correctamente la verdad. Y lo que yo estoy ahora trayendo en este momento viene de la palabra de Dios. Por lo tanto, si viene de la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Entonces sí importaba, y sí importa, y sí para los apóstoles era importante cómo los hermanos usaban e interpretaban la palabra de Dios. Vamos a ver otra escritura ahora en 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Y todo esto en referencia a la verdad de Dios, y siempre recordando el Salmo 91, de estas promesas del Eterno para su pueblo, que están ancladas a su verdad.
Segunda de Corintios 4, comencemos en el versículo 1. Dice, por tanto, teniendo este ministerio, de acuerdo a cómo hemos recibido misericordia, no somos pusilánimes, porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta, no caminando en mañosa astucia, ni manipulando la palabra de Dios engañosamente, sino por manifestación de la verdad. Nos estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios. Entonces, para el apóstol Pablo, era de extremada importancia no manipular la palabra de Dios engañosamente, sino manifestar la verdad de Dios. Versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio es escondido para aquellos que están pereciendo. Entonces hay personas, y nosotros éramos parte de esas personas también, antes, y gracias a Dios que Él nos sacó de eso, pero nosotros también estuvimos pereciendo, porque esto estaba escondido para nosotros. Y aquí nos dice la causa de este enceguecimiento, por decirlo así. Versículo 4 dice, en quién es el Dios de este mundo, y sabemos quién es Él, ha cegado la mente de aquellos que no creen, no sea que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos. Entonces, cuando a una persona se le presenta la verdad delante de sus ojos y no la cree y no la quiere creer, o cierra sus ojos o sus oídos a la verdad y su corazón, entonces el Dios de este mundo viene a cegar esas mentes. Y la luz del evangelio no brilla hacia ellos. Entonces es muy importante que nosotros y todas las personas que puedan escuchar esto también, puedan abrir su corazón, abrir sus mentes y entregarse al Creador para que, y creer la palabra de Dios, creer lo que dice su palabra, creer la verdad de Dios, porque ahí está la verdad. Ese es el fundamento firme para nosotros. No hay otro fundamento, hermanos, la palabra de Dios. Entonces, como no creen estas personas en la verdad, y no estamos hablando solamente de personas ateas, por decir así, o personas que no profesan ninguna religión, llamando entre comillas religión, sino también de personas que profesan. Dentro del llamado cristianismo, muchas personas también profesan creer, pero en verdad no creen. Y porque no creen, usan mal la palabra y la interpretan mal. No dividen correctamente la palabra de verdad. Vayamos a ver un ejemplo en la misma palabra. Vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Y aquí hay un ejemplo del tiempo de nuestro Señor y del grupo religioso o los grupos religiosos que habían en este tiempo. Estas eran personas que profesaban creer, que profesaban la adoración al Dios verdadero, pero veamos qué les dice nuestro Señor a ellos. Marcos 7, versículo 1. Luego los fariseos y algunos de los escribas de Jerusalén vinieron a él juntamente. O sea, vinieron a Jesús y hicieron, como diríamos acá, una encerrona, para empezar a cuestionar. Versículo 2. Y cuando vieron a algunos de sus discípulos comiendo con manos profanadas, esto es, manos no lavadas, hallaron falta. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrados a la tradición de los ancianos, no comen a menos que laven sus manos completamente. Incluso cuando llegan del mercado, no comen a menos que primero se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observar.
tal como el lavado de copas y ollas y utensilios de latón y mesas. Por esta razón, los fariseos y los escribas lo cuestionaron, diciendo: ¿por qué tus discípulos no caminan de acuerdo a la tradición de los ancianos, si no comen pan con manos sin lavar? Y es interesante porque aquí los fariseos no vinieron y cuestionaron al Señor y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no caminan de acuerdo a la palabra de Dios? No, le dijeron: ¿por qué tus discípulos no caminan de acuerdo a la tradición de los ancianos? O sea, como que la tradición de los ancianos era la verdad absoluta. Y vamos a ver que básicamente eso es lo que el Señor les cuestionó y por lo que el Señor también los trató de hipócritas. Versículo 6. Y él respondió y les dijo: bien profetizó Isaías concerniente a ustedes, hipócritas, como está escrito, y les cita la escritura. Aquí el Señor nos saca conejos del sombrero, como diríamos acá, o no cosas de su imaginación. Él cita la escritura. Dice: como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Entonces existe la posibilidad de que nosotros podamos honrar al Señor vanamente y no de corazón. Como dice en el versículo 7, pero en vano me adoran, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Y esta palabra doctrina, cuando se habla de doctrina en la Biblia, se refiere a un conjunto de enseñanzas. Una doctrina es un conjunto de enseñanzas. Y es un conjunto de enseñanzas que identifica a un grupo o a una corriente de pensamiento, que identifica un grupo de personas. O sea, ese grupo de personas se une, ¿cierto? Tienen, o se asocian porque comparten esta doctrina, porque comparten estas enseñanzas. Entonces la doctrina es importante, hermanos. La doctrina no es algo trivial, no es algo que tengamos que tomar a la ligera, porque ya sea que en el grupo en el que estemos, llámese iglesia, congregación, ministerio, comunidad, como sea que se llame, si este grupo, su doctrina o lo que se enseña en ese grupo no es conforme a la verdad, entonces nos puede guiar a adorar a Dios en vano. Porque básicamente lo que estaba confrontando el Señor aquí a los fariseos era que estos fariseos guiaban al pueblo a una adoración vana, a adorar al verdadero Dios, al eterno Dios, vanamente. Entonces es importante lo que se enseña, es importante lo que recibimos como enseñanza. Tiene que ser conforme a la verdad. Y veámoslo aquí en el versículo 8, porque dice acá: por dejar el mandamiento de Dios. Y vimos en el Salmo 119 que todos sus mandamientos son verdad. Lo pusimos en la ecuación, ¿cierto? Entonces nosotros podemos reemplazar aquí. Y esto estamos haciendo es dividir la palabra de Dios correctamente y poner la palabra de Dios junta para poder recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Podemos decir aquí: por dejar la verdad de Dios. Ustedes se aferran a la tradición de los hombres, tal como el lavado de ollas y copas, y practican muchas otras cosas como esta. Claro, estas eran cosas externas. Y no solamente hay cosas externas que nos pueden alejar de Dios o que nos pueden llevar a adorar a Dios vanamente, sino que hay cosas internas también. Cosas, enseñanzas espirituales, entendimientos específicos de la palabra que nos pueden alejar de Dios. Y en el versículo 9 dice:
Entonces les dijo, muy bien rechazan el mandamiento de Dios. Nuevamente podemos decir, muy bien rechazan la verdad de Dios para poder guardar su propia tradición. Entonces ellos ponían esto como más importante que la verdad de Dios. Porque Moisés dijo, y aquí cita de nuevo la Escritura, siempre los confronta con la Escritura, honran a su padre y a su madre, y aquel que hable mal de su padre o madre sea condenado a muerte. Pero ustedes dicen, o podríamos decir, ustedes interpretan. ¿Cómo interpretan esto? Si un hombre deja a su padre o madre, y esta era su tradición, esto era su regla, si un hombre dijera a su padre o madre, cualquier beneficio que puedas recibir de mí es corbán. Y esto es apartado como un regalo para Dios. O sea, una ofrenda para Dios. Él o ella no está obligado a ayudar a sus padres. Y lo excusan de hacer cualquier cosa por su padre o su madre, anulando la autoridad de la palabra de Dios. Y aquí podemos hacer lo mismo. Reemplazar y decir, anulando la autoridad de la verdad de Dios. Por su tradición, la cual ustedes han transmitido. Y practican muchas tradiciones tales como esta. Entonces lo que ellos hacían, hermanos, era anular la autoridad de la verdad de Dios y poner la tradición por encima, poner su propia interpretación por encima de la verdad de Dios. Y eso guiaba al pueblo a adorar a Dios en vano, con doctrinas y mandamientos de hombres, no con la verdad de Dios. Entonces lo que nos trajo el Señor, nuestro Mesías, ¿qué nos trajo? La verdad. Nos trajo la verdadera interpretación de estas escrituras que estaba citando aquí. Él está diciendo, esto es, así lo tienen que interpretar, así lo tienen que hacer. Este es un ejemplo nada más, porque en los evangelios vemos también otras enseñanzas donde él cita escrituras y da las correctas interpretaciones y cómo ellos debían aplicar la palabra de Dios. No las vamos a ver todas porque sería muy extenso, pero les invito a que lean, por supuesto, los evangelios y vayan identificando todas esas partes donde el Señor confronta a los fariseos con la palabra, con la escritura, y les dicen, ustedes hacen esto, pero deberían hacer esto, o ustedes no hacen esto y deberían hacer esto otro, para que podamos entender, porque finalmente lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, no es interpretar la palabra a nuestra conveniencia, no es aplicar la palabra como a nosotros mejor nos parezca. Si queremos morar en el lugar secreto del Altísimo y recibir las promesas del Salmo 91, entonces nuestra interpretación de la Escritura tiene que ser conforme a la verdad, tiene que ser conforme a lo que el Señor nos trajo como revelación y como interpretación. En ese tiempo los fariseos manejaban, conocían la palabra de Dios, habían escuelas de rabinos, de escuelas de maestros, y nosotros como simples seres humanos mortales que nunca conocimos nada de eso, nos enfrentamos a la palabra de Dios y necesitamos a alguien que nos enseñe. Y ese ser que nos enseña a nosotros hoy día es nuestro Señor Jesús. Hay personas que ayudan, hay personas que ayudan a explicar cosas, pero la enseñanza viene directamente de Él, porque Él dijo, yo soy su único rabí, yo soy su único maestro. No llamen a ninguna otra persona rabino o rabí, porque uno es su rabí, uno es su maestro. Entonces nosotros tenemos que entregarnos a Él para que así podamos realmente recibir la interpretación y la correcta aplicación de la palabra de Dios, conforme a la verdad de Dios. Y podamos morar en el lugar secreto del Altísimo, como leímos al comienzo. Vayamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo acerca de esto. En Colosenses capítulo 2,
En Colosenses, capítulo 2, versículo 8, nos dice el apóstol Pablo, Colosenses 2, versículo 8, estén en guardia, para que nadie los tome cautivos a través de filosofía y vano engaño, de acuerdo a las tradiciones de hombres, de acuerdo a los elementos del mundo, y no de acuerdo a Cristo. No de acuerdo a Cristo, no de acuerdo a su enseñanza, no de acuerdo a la interpretación de Cristo, porque en Cristo está la verdad, no en las interpretaciones de los hombres, no en las tradiciones de los hombres. Versículo 9, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la divinidad. O sea, para nosotros, la enseñanza de Cristo es como que Dios nos está enseñando. No un ser humano, no un rabino, y no me gustó este rabino, mejor me cambio al otro, porque el otro me da una mejor perspectiva de las cosas. No, aquí que nos está enseñando Cristo es Dios. En él vive corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y ustedes están completos en él. ¿Quién es la cabeza de todo principado y poder? Es Dios mismo quien nos enseña, hermanos. Vayamos a otra escritura en Efesios capítulo 4. Efesios 4. Y leamos aquí en el versículo 17. Efesios 4, versículo 17. Y veamos qué es lo que tenemos que hacer nosotros también. Dice aquí, así entonces, declaro y testifico esto en el Señor, que ustedes ya no deben caminar incluso como el resto de los gentiles están caminando, en la vanidad de sus mentes. Nosotros no sabíamos nada acerca de Dios, teníamos idea. Antes de que el Señor nos llamara y nos revelara a su Hijo y su palabra, no sabíamos nada de esto, teníamos una idea vaga acerca de la Biblia, etc. Pero aquí se nos insta que no debemos ya seguir en esos caminos y no debemos seguir en la vanidad de nuestras mentes. Versículo 18, teniendo su entendimiento oscurecido, siendo alienados o alejados de la vida de Dios a través de la ignorancia que está en ellos, por la dureza de sus corazones. Ellos han desechado todos los sentimientos y se han rendido a sí mismos al libertinaje, a obrar cada impureza con deseo insaciable. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Si ciertamente lo han escuchado y han sido enseñados en él, o por él, como dice la Reina Valera. Como les comentaba, es él el que nos enseña. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, o leemos la palabra de Dios, es que estamos escuchando a Cristo, y estamos siendo enseñados por él, de acuerdo a la verdad en Jesús. La verdad está en él. La correcta aplicación de la palabra de Dios, Antiguo Testamento, está en Jesús, en ninguna otra persona, en ningún otro hombre. Entonces, por eso es que nosotros debemos preocuparnos por aquellas cosas que estamos hablando, por aquellas cosas que estamos diciendo, porque nuestro hablar, nuestro proceder, siempre tiene que ser conforme a la verdad que está en Cristo. No de acuerdo a nuestras ideas, no de acuerdo a nuestras imaginaciones. Nosotros podemos tener preguntas, podemos tener cuestionamientos, que es legítimo. Pero cuando eso pasa, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Vayamos aquí a 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 10, en el versículo 3. Aquí se nos dice qué es lo que tenemos que hacer con nuestra mente, con nuestros pensamientos, o con nuestras interpretaciones de la palabra que podamos tener. 2 Corintios 10,
Versículo 3 dice, porque aunque caminamos en la carne, no guerreamos de acuerdo a la carne, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. ¿Y dónde están esas fortalezas que tenemos que derrocar? Aquí nos dice, versículo 5, echando abajo vanas imaginaciones y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios, y trayendo a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud? De procurar siempre traer todos nuestros pensamientos a la luz de la verdad que está en Cristo. Y vamos a ver si nuestros pensamientos son conforme a la verdad de Dios o conforme a nuestra propia interpretación o la interpretación de otras personas. Como ya vimos, en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Por tanto, en Él solamente encontramos la verdadera aplicación de las palabras de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, con nuestros pensamientos, con nuestras imaginaciones. Todo pensamiento, dice. Y eso requiere humildad de nuestra parte, requiere humillación de nuestra parte, de poder entregar nuestras mentes a Él. Y eso cuesta, hermanos, porque todos tenemos, y Dios ciertamente a todos nos hizo con la capacidad de pensar, de razonar. Tenemos que pensar y tenemos que razonar, no tenemos que dejar las cosas porque se nos dice algo, simplemente lo aceptamos y no pensamos nada. Tenemos que pensar, pero tenemos que pensar con la palabra de Dios. Tenemos que ir a consultarle a nuestro maestro, a nuestro rabí. Maestro, esto está correcto, esto es la verdad, esto es tu enseñanza. Esa tiene que ser nuestra actitud, y eso es caminar humildemente con nuestro Dios, entregarnos a Él, dejar que Él nos enseñe, dejar que Él nos moldee nuestras mentes a la forma que Él quiere, a la forma de nuestro Padre y de su palabra. Vamos a leer aquí en Segunda de Tesalonicenses. Vemos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Y aquí esto está hablando del tiempo del fin. El tiempo del fin y cómo esto se va a intensificar en el tiempo del fin. En estos tiempos, hermanos, porque estamos en el tiempo del fin. Y tenemos que tener esto muy presente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice, porque el misterio de ilegalidad, y eso es quebrantamiento de la ley de Dios, quebrantamiento de la Torá de Dios, de la verdad de Dios, ya está trabajando. Y eso está trabajando desde el tiempo de Pablo, imagínense ahora. Solamente que hay uno que lo está restringiendo al tiempo presente, hasta que surja del medio. Y entonces, el ilegal será revelado. Y que está hablando del hombre de pecado, que en algún momento lo vamos a ver. A quien el Señor consumirá con el aliento de su boca y destruirá con el brillo de su venida. Aquel cuya venida está de acuerdo al trabajo interno de Satanás, con todo poder y señales y maravillas mentirosas, y con todo engaño de injusticia en aquellos que están pereciendo, porque no recibieron el amor de la verdad, para que pudieran ser salvos. La verdad de Dios está fundamentada en el amor de Dios. Es el amor de Dios el que se nos entrega cuando Cristo nos enseña la verdad. Y por esta razón, porque no recibieron el amor de la verdad, Dios enviará sobre ellos un engaño poderoso que dejará creer la mentira, para que puedan ser juzgados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia
no creyeron la verdad, que es lo que comentábamos delante, hermanos. La verdad, tenemos que creer la verdad. Pero si se nos presenta la verdad y no la creemos, un enceguecimiento viene de parte del Dios de este mundo. Y a esos va a juzgar el Señor cuando aparezca esta persona, este hombre de pecado, enviando un poder engañoso para que creas la mentira. Versículo 13. Ahora estamos obligados a dar gracias a Dios siempre concerniente a ustedes, hermanos, quienes son amados por el Señor, porque Dios desde el comienzo los ha llamado hacia salvación a través de la santificación del Espíritu y creencia de la verdad. A eso nos ha llamado el Padre, hermanos, a creer la verdad. Y más adelante vamos a ver qué parte tiene el Espíritu en esto. Porque aquí dice por santificación del Espíritu. Y nos da una clave muy importante que sin esa pieza fundamental, la verdad de Dios no podría estar en nuestras vidas. Santificación del Espíritu y creencia de la verdad. Lo vamos a dejar hasta aquí por ahora, hermanos. Vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos y vamos a volver con la segunda parte de este mensaje. Bien, hermanos, continuamos con el mensaje de este día de sábado. Quiero que continuemos reflexionando en esto, esas promesas que leímos en el Salmo 91, del principio de este mensaje, y de cómo nosotros tenemos esa llave para morar en el lugar secreto del Altísimo. Y en el contexto que estamos viviendo de esta enfermedad, de esta infección que ha atacado a toda la humanidad, aquí se nos promete, se nos hace una promesa muy específica en el Salmo 91, que dice que ciertamente Él te librará de la trampa del cazador de aves y de la pestilencia destructora. Y eso no quiere decir, hermanos, que no nos vayamos a infectar o que nosotros vamos a ser inmunes simplemente por esto, sino que el Padre, el Eterno, está listo para librarnos de esto, o sea que nos infectemos o no nos infectemos. Si estamos morando en el lugar secreto del Altísimo, entonces tenemos la certeza y la garantía de que vamos a ser librados de esto. Puede que sea que nunca nos infectemos, que nunca nos contagiemos, puede que sea que nos contagiemos, pero rápidamente salgamos de esto. Puede ser que nos infectemos y efectivamente pasemos muy difícil, nos vayamos al hospital y pasemos días muy duros, pero tenemos que tener la certeza y tenemos la certeza y la garantía que vamos a ser librados de esta situación. Y en eso es lo que nosotros tenemos que basar toda nuestra esperanza en estos momentos que estamos viviendo. Y por eso es que es muy importante que entendamos la clave que se nos presenta aquí en el Salmo 91, cuando dice que su verdad va a ser nuestro escudo y nuestra defensa, para que moremos en su lugar secreto, para que seamos cubiertos por Él, para que seamos cubiertos con sus plumas y tengamos refugio bajo sus alas, como dice en el Salmo 91. Que Él sea nuestro refugio y nuestra fortaleza. Esa fortaleza está en la verdad de Dios. Desde ahí fluye hacia nosotros. Entonces continuemos viendo algunas cosas acerca de la verdad y vimos en la primera parte cómo es necesario que nosotros vengamos a entender la palabra de Dios correctamente conforme a la verdad que está en Jesús, conforme a la verdad de Cristo, de cómo Él nos entrega la enseñanza y cómo Él nos interpreta la palabra de Dios y cómo Él nos enseña a aplicar la palabra de Dios. Pero para dividir correctamente la palabra de Dios, como vimos al principio, en 2 de Tesalonicenses, necesitamos una herramienta.
Así como un maestro o un constructor o un carpintero necesita de herramientas para trabajar, si yo, por ejemplo, tengo un trozo de madera o estoy, no sé, fabricando una mesa y necesito cortar esa madera, necesito hacer un trazo recto, preciso, ¿cierto? Porque de eso se trata, que pueda hacer un buen trabajo, y necesito hacer un trazo, un corte recto, voy a necesitar una herramienta. Y hay muchas herramientas, ¿cierto? Para ese tipo de trabajo. Pero a nosotros se nos da una herramienta para que podamos hacer esos trazos correctos, para que efectivamente todo lo que nosotros traigamos o extraigamos de la palabra de Dios sea traído correctamente a Cristo, a la verdad que está en Cristo, y lo podamos entender correctamente. Vayamos al Evangelio de Juan, vayamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, y aquí se nos da aquella herramienta que nos da nuestro Padre Creador para que nosotros podamos dividir la palabra de verdad correctamente. Juan 16, versículo 12, dice nuestro Señor: tengo aún muchas cosas que decirles, pero no son capaces de llevarlas ahora. Sin embargo, cuando éste haya venido, el Espíritu de la verdad los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino cualquier cosa que oiga, hablará, y les revelará las cosas por venir. Esa es la revelación, esa es la herramienta que el Padre nos entrega a nosotros, el Espíritu de la verdad, que recibimos de Él, que viene a morar a nosotros y que nos guía a toda la verdad de Dios, para que podamos dividir correctamente la palabra de verdad, para que podamos hacer un trazo recto en la palabra y podamos interpretar la palabra conforme a Cristo, conforme a la verdad que está en Cristo. Porque dice aquí que no hablará de sí mismo, sino cualquier cosa que oiga. El Espíritu no es una persona, sino que es la inspiración del Padre y de Cristo en nosotros, nos va a dar a entender las cosas del Padre y de Cristo, a la manera del Padre y de Cristo, no a nuestra manera. Porque en Cristo está la verdad, no en nosotros ni en ninguna otra persona. Entonces, si queremos que la verdad esté en nosotros, entonces necesitamos el Espíritu de la verdad. Ahora, ¿cómo viene el Espíritu de Dios a morar a nosotros? Y aquí vamos a ver algo bien básico, pero creo que es muy importante repasar y refrescar y ordenar estas cosas, porque de pronto sabemos que las sabemos, pero nos olvidamos de lo importante que son, y que son clave para nosotros y también para todas las personas que quieran encontrar la verdad y que quieran entregarse a Cristo. Entonces, ¿cómo recibimos? ¿Cómo viene el Espíritu de Dios a morar a nosotros? Vayamos a Hechos, capítulo 2, y vamos a ver bien rápido cómo viene el Espíritu de Dios a nosotros. Hechos 2, versículo 38. Y queda apóstol Pedro, dice, Hechos 2, 38. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Es un regalo para nosotros. No es algo que el Padre está obligado a darnos, ni que nosotros le podamos reclamar al Padre porque somos buenas personas, o simplemente porque decimos: no, yo creo en ti, dame tu Espíritu. No. Viene como un regalo, pero viene como un regalo porque nosotros cumplimos las condiciones que se nos dan acá. Nos arrepentimos y nos bautizamos, y eso significa sumergirnos en agua completamente y después ser levantados de esa agua donde somos sumergidos, como una señal de nuestra muerte con Cristo y como una señal de nuestra aceptación
de este pacto con Dios el Padre y con Cristo. Entonces, arrepentirnos y ser bautizados, cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Y así recibimos el Espíritu Santo. ¿Cómo más recibimos el Espíritu Santo? Vayamos aquí mismo en Hechos, al capítulo 5. Hechos 5, versículo 32. Aquí nos da otra condición. Hechos 5:32, y estos son los apóstoles dando testimonio de nuestro Señor. Dice en Hechos 5:32, y nosotros somos sus testigos de estas cosas, como lo es también el Espíritu Santo. Y eso no es una persona, de nuevo. Era la inspiración que estaba en ellos, la que hacía que ellos hablaran y dieran testimonio, que venía de Dios, del poder de Dios. Como lo es también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a aquellos que lo obedecen. Y lo primero que tenemos que obedecer es lo que decía en Hechos 2 el apóstol Pedro: arrepentirnos y bautizarnos. Y recibimos el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante tenemos que continuar en obediencia para que el Espíritu de Dios continúe en nosotros, para que el Espíritu de Dios comience a crecer dentro de nosotros, comience a fortalecernos, a darnos entendimiento, a hacernos madurar, a dar fruto para vida eterna. Entonces, necesitamos obedecer para que el Espíritu Santo more dentro de nosotros y tengamos ese espíritu de la verdad que nos permite dividir la palabra de Dios correctamente y nos permite entender la verdad de Dios y así poder morar en el lugar secreto del Altísimo. Vayamos a otra escritura en el Evangelio de Juan. Volvamos a Juan. Juan capítulo 14 y versículo 21. Juan 14, 21. Y aquí se nos dice también cómo es Dios el Padre mismo y nuestro Señor, Cristo Jesús, viene a morar a nosotros. Dice Juan 14, 21, aquel que tiene mis mandamientos, o aquel que tiene mi verdad, y los está guardando, o los está poniendo por obra, los está practicando, ese es quien me ama. Y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré yo mismo a él. Y Judas, no Iscariote, le dijo: Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros, y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y nosotros, en plural, nosotros, el Padre y Cristo, vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Si guardamos la palabra, que es una señal de amar al Padre y de amar a Cristo, guardar su palabra, o podríamos decir, guardar su verdad, permanecer en su verdad, vivir por su verdad, aplicar su verdad a nuestra vida, entonces el Padre nos va a amar, Cristo nos va a amar, y ambos van a venir a nosotros y haremos nuestra morada, y ellos harán nuestra morada en nosotros. Eso requiere obediencia, que es lo que leímos recién en Hechos 5. El Espíritu Santo, que es la inspiración, el poder de Dios el Padre y de Cristo, vienen a nosotros si nosotros amamos a Dios y guardamos su palabra. Y vimos que lo primero que teníamos que obedecer era bautizarnos, arrepentirnos y bautizarnos. Y luego tenemos que seguir perseverando en la palabra de Dios, en la verdad de Dios.
Y ven aquí cómo está todo conectado con el Salmo 91, porque el hecho mismo de que Dios el Padre y Cristo vengan a morar en nosotros ya nos hace estar en el lugar secreto del Altísimo. Y se cumplen en nosotros todas esas promesas del Salmo 91. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Vamos a morar bajo la sombra de sus alas. Su verdad será nuestro escudo y nuestra defensa. Pero si ellos moran en nosotros y nosotros moramos en ellos, y esa es una relación espiritual, y esa relación espiritual viene solamente por la presencia divina en nosotros, por la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo en nosotros. Y ya vimos cómo se recibía. Y una vez que está en nosotros, tenemos esa herramienta para poder dividir correctamente la palabra de verdad y asegurarnos de permanecer en la verdad. Veamos también cómo nos dice nuestro Señor que permanecemos en Él, que permanecemos en la verdad. Vayamos al capítulo 15, en el versículo 7, aquí nos da una clave nuestro Señor también, que yo digo, bueno, esto se pasa muy por alto en muchas personas que dicen creer en Dios, en el Dios verdadero, en Cristo Jesús, se pasa por alto. Dice Juan 15, versículo 7. Si viven en mí, o sea, aquí nos está dando una condición, si viven en mí, es condicional. Si ustedes dicen o ustedes realmente están viviendo en mí y mis palabras viven en ustedes, o mi verdad vive en ustedes, entonces pedirán cualquier cosa que deseen y sucederá para ustedes. Esto también está relacionado con el Salmo 91, porque nosotros le oramos al Padre y le pedimos y clamamos por estas promesas del Salmo 91. Y sucede para nosotros. Cuando dice pedirán cualquier cosa que deseen, no es a nuestra voluntad, a nuestro deseo, sino a la voluntad de Dios, al deseo de Dios, a lo que el Eterno ha establecido como su voluntad. No es una cualquier cosa absoluta. Yo quiero, Señor, que, no sé, me regales un auto. No es un todo absoluto, sino que está circunscrito a lo que Dios ha definido como su voluntad. Y eso sucede para nosotros. Y parte de eso que está circunscrito a su voluntad es el Salmo 91. Pero sí, las palabras o la verdad de Dios vive en nosotros. Vayamos a otra escritura, pero ahora en Primera de Juan, que nos dice un poco lo mismo. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, y leamos desde el versículo 3. Primera de Juan 2, versículo 3. Y aquí en la versión fiel dice, y por este estándar, en la Reina Valera me parece que dice, y por esto, pero es un estándar, es una medida que nos da, es una forma de nosotros compararnos nosotros mismos a esto. Por este estándar, sabemos que lo conocemos. Si guardamos sus mandamientos, si guardamos sus mandamientos, si guardamos su verdad, aquel que dice, lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Como vimos al principio del Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. Tu ley es la verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Entonces, si decimos nosotros que conocemos al Señor
y no guardamos sus mandamientos, que son la verdad, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Por eso que es tan importante que permanezcamos en los mandamientos de Dios, que dividamos correctamente la palabra de Dios con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de la verdad en nosotros, para que podamos guardar los mandamientos de Dios, podamos vivir conforme a los mandamientos de Dios. Versículo 5. Por otro lado, si cualquiera está guardando su palabra, y aquí ya no dice si cualquiera está guardando sus mandamientos, ahora dice si cualquiera está guardando su palabra. Como vimos, los mandamientos son parte de la ley de Dios es parte de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad de Dios. Si cualquiera está guardando su palabra, y aquí dice cualquiera está guardando su palabra, verdaderamente en aquel el amor de Dios está siendo perfeccionado. Porque esto es una expresión, una manifestación de nuestro amor a Dios. Como leímos en Juan, hace un momento, aquel que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Así el amor de Dios está siendo perfeccionado dentro de nosotros. De esta manera, por este estándar, por este medio, sabemos que estamos en él. Por este medio, o por esto, sabemos que estamos en él. Así sabemos, hermanos, que estamos en él. Así podemos medirnos, así podemos entender, así podemos saber y podemos tener seguridad y confianza. No para jactarnos y creernos que somos lo mejor y que somos súper especiales delante de... No. Simplemente para estar en armonía con él, para tener una relación con él y para humillarse delante de él y dejar que él haga la obra en nosotros. Versículo 6. Cualquiera que reclame vivir en él está obligándose a sí mismo también a caminar incluso como el mismo camino. Es decir, Cristo, Jesús, es nuestro modelo a seguir. Todo lo que él hizo, todo lo que él enseñó y cómo él vivió, debiese ser la forma en que nosotros debiésemos vivir y debiésemos hacer. Cualquiera que reclame vivir en él, se obliga a sí mismo a caminar como él mismo caminó. Y así moramos en el lugar secreto del Altísimo. Y así podemos decir, Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Ciertamente Él nos librará de la peste destructora. Su verdad será nuestro escudo y nuestra defensa. Quiero concluir este mensaje, hermanos, llevándolos a la segunda carta de Juan. Es una carta muy breve, de 13 versículos. Y los quiero invitar a que la leamos completa. Y cada vez que la leamos, vayamos pensando en las cosas que hemos estudiado hoy día y en las que hemos reflexionado, que vayamos reflexionando en las cosas que hemos estudiado hoy día. Porque el apóstol Juan habló bastante de la verdad. Y aquí en esta carta, él es muy directo, muy breve, muy preciso, muy conciso. Y es un mensaje que nosotros deberíamos tomar muy seriamente y muy personalmente, cada uno de nosotros, para poder acercarnos más a Dios, para poder estar realmente morando en su lugar secreto, morando a la sombra de sus alas. Vayamos a la segunda carta de Juan. Comenzamos leyendo en el versículo 1. Dice así: el anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no yo solamente, sino también todos aquellos que han conocido la verdad. Desde el principio ya Juan define
a los escogidos y a los hijos de Dios como aquellos que conocen la verdad. Versículo 2, por amor a la verdad que está viviendo en nosotros, y ese es Cristo Jesús en nosotros, el Padre viviendo en nosotros, el Espíritu de la verdad en nosotros, por amor a la verdad que está viviendo en nosotros y estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz estará con nosotros de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Me alegro sobremanera de que he encontrado entre sus hijos aquellos que están caminando en verdad, exactamente como recibimos mandamiento del Padre, caminando en la verdad. Y es algo que hablamos también. ¿Cómo necesitamos nosotros caminar en la verdad? Necesitamos poner en práctica la verdad. Versículo 5. Y ahora le ruego, señora, no como si estuviera escribiendo un nuevo mandamiento, sino eso que hemos observado desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que caminemos de acuerdo a sus mandamientos. Está todo relacionado, hermanos. No es una cosa separada de lo otro o algo independiente de lo otro, o como que yo decido hago esto y esto no. Si nos amamos unos a otros, entonces vamos a estar amando a Dios porque vamos a estar caminando conforme a sus mandamientos, porque Él nos ha mandado que nos amemos unos a otros. Es un círculo, está todo cerrado bajo la esfera del Padre. Y este es el mandamiento, exactamente como lo oyeron desde el principio, para que pudieran caminar en él. Cuando dice, este es el amor, que caminemos de acuerdo a sus mandamientos, y este es el mandamiento exactamente como lo oyeron desde el principio, si nosotros vamos al principio de la palabra, y como leímos, la suma de tu palabra es la verdad, y todos sus mandamientos son verdad, entonces lo que nos está instando aquí el apóstol es que caminemos en los mandamientos de Dios, en todos los mandamientos de Dios, porque todos los mandamientos de Dios nos van a llevar a caminar en la verdad. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, aquellos que no confiesan que Jesucristo está viniendo en la carne. Este es el espíritu del engañador y el anticristo. Este es un problema que tenían en ese tiempo, y hoy día no solamente existe un problema así, sino que hay muchos otros problemas de gente engañadora que no habla conforme al espíritu de la verdad. Y de eso somos responsables nosotros mismos. De eso Dios nos hace responsable a nosotros mismos. De aprender a discernir esos espíritus, de aprender a usar el espíritu que Él nos da para dividir correctamente la palabra de verdad y traer todos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo. Y no dejarnos engañar por cada cosa que se nos dice. Es una labor personal, una responsabilidad personal de cada uno. Como dice en el versículo 8, cuídense por sí mismos para que no podamos perder las cosas que hemos logrado. Cuídense por sí mismos. A cada uno, personalmente. Esto no es tarea del pastor, no es tarea del ministro, ni del anciano, esto es tarea de cada uno. Cuidarse a sí mismo. La enseñanza, como vimos delante, la doctrina, es conforme a la verdad de Dios, conforme a la verdad en Cristo, o es conforme a la enseñanza de los hombres, o es conforme, se nos están entregando mentiras, o estamos predicando mentiras. Cada uno de nosotros por sí mismo tiene que ser responsable de eso y asegurarse de no perder lo que ha logrado, sino de recibir una recompensa completa. Esta es una advertencia muy seria, hermanos, muy seria para cada uno de nosotros. Verso 9. Cualquiera que transgrede y no continúa
en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y vimos que la doctrina era un conjunto de enseñanzas. Vimos las doctrinas de los fariseos como ejemplo. Pero hoy día está lleno de doctrinas. Y cada grupo, cada iglesia de distintas denominaciones o ministerios, tienen su grupo, su conjunto de enseñanzas. Tienen su doctrina. Y nosotros tenemos que asegurarnos que la doctrina que estamos recibiendo o la doctrina que nosotros estamos entendiendo sea realmente la doctrina de Cristo. Y ya vimos cómo lo podemos hacer. Entonces, si cualquiera transgrede y no continúa la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Pero aquel que continúa la doctrina de Cristo tiene a ambos, al Padre y al Hijo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque esto también es parte de la verdad. Aquí el apóstol Juan, con lo que nos está diciendo, está dejando fuera cualquier idea trinitaria que los hombres puedan tener. Porque si no, bien, el apóstol Juan podría haber dicho, pero aquel que continúa la doctrina de Cristo tiene a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero no dice eso. Y sabemos que en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, cuando dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una añadidura, y el Padre lo ha expuesto como una añadidura, y ha dado evidencia, y prueba irrefutable acerca de eso, y nosotros podemos saber que es una añadidura. No es imaginación de nosotros, no es que nosotros le estemos quitando la palabra, sino que el Señor lo ha expuesto. Dijo, esto no va, esto no viene de mí. Y eso se comprueba porque en la segunda carta de Juan nos está diciendo claramente que no continúa, perdón, que el que continúa la doctrina de Cristo tiene a ambos, no a tres, a dos, al Padre y al Hijo. Eso como un paréntesis. Si cualquiera viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa y no le digan bienvenido, porque cualquiera que le diga bienvenido está participando de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribir, pero no deseo transmitirles estas cosas en papel y tinta. Espero venir a ustedes y hablar cara a cara para que nuestro gozo pueda ser completo. Los hijos de su hermana escogida los saludan. Amén. Y esto al final nos dice que la Iglesia de Dios no es solamente una organización, porque el apóstol Juan nos está hablando, una organización corporativa, ¿cierto? Con un nombre y un logotipo, ¿cierto? No, porque aquí no está hablando el apóstol Juan de que hay una hermana que tiene. Estos hijos tienen una hermana. Entonces, si fuera una sola organización, un solo grupo, no se podría hablar de esa manera. Entonces, los hijos de Dios están en diferentes partes. Pero la responsabilidad de cada uno es asegurarse de que efectivamente esté continuando en la doctrina de Cristo, en las enseñanzas de Cristo, en la palabra de Cristo, en la verdad de Cristo, que por supuesto es la verdad de Dios. Dios el Padre y Cristo Jesús. No hay más. Para terminar, hermanos, quiero que leamos los últimos versículos de la primera carta de Juan, que volvamos a primera de Juan, en el capítulo 5, y en el capítulo 5, para todos los que no sepan, en la página web de laverdaddedios.org, donde está la sección de la Biblia, si van a primera de Juan capítulo 5, hay una nota al pie de página
haciendo referencia al versículo 7, con toda la explicación acerca de este verso agregado acerca de que 3 son los que dan testimonio. Entonces, es una explicación obviamente breve, no tiene la intención de ser un paper o un estudio exhaustivo acerca de eso, pero sí es conciso y preciso y nos da certeza de lo que estábamos hablando antes. Bueno, eso como un paréntesis también. En el versículo 20 de primera de Juan capítulo 5, versículo 20, dice, el versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero se encuentra en poder del maligno. Y eso, hermanos, no es para que seamos clasistas, no es para que estemos desechando a las personas, digamos, no, este se encuentra bajo el poder del maligno, no me junto contigo. No, nosotros tenemos que ser luz para el resto de las personas. Si somos de Dios, entonces vamos a mostrar y demostrar por nuestras obras que efectivamente somos de Dios. Para que estas personas que se encuentran bajo el poder del maligno puedan tener una luz en sus vidas. Y quizás, si Dios quiere y les concede el arrepentimiento, también puedan recibir salvación. Versículo 20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado un entendimiento. Y ese entendimiento viene por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de la verdad en nosotros, para que podamos conocerlo a Él, quien es verdad. Él es la verdad. Y estamos en Él, quien es verdad, en su Hijo, y en su Hijo, Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Si estamos realmente en el Hijo y en el Padre, entonces realmente estaremos en la verdad, hermanos. Y podemos tener seguridad y certeza de que vamos a poder estar en el lugar secreto del Altísimo, permanecer bajo la sombra del Todopoderoso, decir del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, ¿en quién confiaré? Ciertamente, Él nos va a librar de la trampa, del cazador de aves, de la pestilencia destructora. Nos va a cubrir con sus plumas y bajo sus alas vamos a tener refugio. ¿Por qué? Porque su verdad será nuestro escudo y nuestra defensa. Espero que este mensaje, hermanos, les haya sido de edificación, que sea de bendición para ustedes, y les doy las gracias por haberme permitido compartir con ustedes este mensaje, y bueno, les deseo a todos que tengan un muy feliz y edificante día de sábado.